Buenas tardes. Esta tarde en la palabra oraremos por los difuntos Apolinar Hernández, Víctor Marrero en su segundo día y José Arias Gómez en su quinto año. Alegraos en el Señor, su riqueza recibimos de su amor. Hermanos y hermanas, en esta tarde, en esta noche, excusamos a nuestro párroco, Padre Amaury, quien se encuentra afectado de una gripe muy fuerte. Y como ustedes vieron, los que vinieron ayer, no pudo venir. Tampoco hoy. Esperamos que para mañana ya esté mejor y pueda hacer sus labores pastorales en esta su parroquia. Nos encomendamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Hermanos y hermanas, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá, donde estaba Samuel, y le dijeron: Tú eres ya un anciano y tus hijos no siguen tus caminos. Nómbranos, por tanto, un rey para que nos gobierne, como se hace en todas las naciones. A Samuel le pareció mal que hubieran dicho: Danos un rey para que nos gobierne, y oró al Señor. El Señor dijo a Samuel: Escucha la voz del pueblo en todo cuanto te digan. No es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Samuel transmitió todas las palabras del Señor al pueblo, que le había pedido un rey. Samuel explicó: Este es el derecho del rey que reinará sobre vosotros.
Se llevará a vuestros hijos para destinarlos a su carroza y a su caballería, y correrán delante de su carroza. Lo destinará a ser jefes de 1000 o jefes de 50, a arar su labrantío y cegar su mies, a fabricar sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de vuestros mejores campos, viñas y olivares, para dárselos a sus servidores. Cobrará el diezmo de vuestros olivares y viñas, para dárselo a sus eunucos y servidores. Se llevará a vuestros mejores servidores, siervas y jóvenes, así como vuestro asno, para emplearlos en sus trabajos. Cobrará el diezmo de vuestro ganado menor, y vosotros os convertiréis en esclavos suyos. Aquel día os quejaréis a causa del rey que os habéis escogido, pero el Señor no os responderá. El pueblo se negó a hacer caso a Samuel y contestó: no importa, queremos que haya un rey sobre nosotros. Así seremos como todos los otros pueblos. Nuestro rey nos gobernará, irá al frente y conducirá nuestras guerras. Samuel oyó todas las palabras del pueblo y la transmitió a oídos del Señor. El Señor dijo a Samuel: escucha su voz y nómbrales un rey. Palabra de Dios. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor, porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realza nuestro poder, porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Aclamaré eternamente. Con el canto nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, ni les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo:
¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Que por la palabra del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Bien, los acontecimientos en este Evangelio ocurren en un pequeño poblado llamado Cafarnaúm, que está justamente a orilla del mar de Galilea. Cafarnaúm se le llama el lago de Tiberíade o Kinerec. Es un pueblo donde la gente vivía de la pesca. En esta ocasión Jesús llega a este pueblecito, a esta comunidad, y entra a una casa. Cuando Jesús salía a cumplir su misión, a llevar el mensaje que se le había encomendado, pues Jesús siempre tenía compasión por todas las personas que sufrían, ya sea por ellos mismos o por los enfermos que llevaban. Siempre acudían muchas personas a buscar salud a donde Jesús. Y en esta ocasión ocurre algo muy especial. Vemos como un paralítico llevado por 4 hombres y viendo, diríamos, lo imposible de introducirlo en el lugar donde se encontraba Jesús, pues se suben a la techumbre del edificio, le quitan unas cuantas losas y hacen descolgar el paralítico, la camilla del paralítico, donde estaba Jesús. Jesús, al ver la acción de estos que acompañaban al paralítico y que lo hacían descender, le dijo que le perdonaba sus pecados. Hubo gran asombro por parte de los escribas al escuchar, tus pecados te son perdonados. Para nosotros, lo más importante no es la sanación física de la persona, sino la sanación interior, el perdón de nuestros pecados, porque la sanación física es algo transitorio que pasa con el tiempo. Y Jesús vino a traer un mensaje de esperanza, de amor, a dar a conocer al reino, para que hiciéramos su voluntad aquí en la tierra y poder, diríamos, disfrutar de las maravillas que solo allí se puede tener. Pero nada, Jesús, como todos sabemos, pasó por este mundo haciendo el bien. Y qué mejor bien que quitar, diríamos, un demonio a un endemoniado, que curar a aquellos enfermos que la ciencia médica de la época no podía curar o que las condiciones económicas no le permitían a las personas para atenderlo. Y aunque lo hicieran muchas de estas condiciones, pues se quedaban sin la salud. Entonces, el Maestro Jesús atendía a todos los enfermos, y a todos los enfermos que acudían con fe hacia Él recibían la sanación. Pero la misión más importante de Jesús, como le acabo de decir, no es la sanación física, es llevar ese mensaje de esperanza, de abrirnos la oportunidad de que tenemos espacio con Dios
a pesar de haberlos perdido como consecuencia del pecado original, porque perdimos nuestro espacio con el Señor como consecuencia de la desobediencia de Eva al atender la petición de Satanás, de la serpiente. Y como su esposo atendió el llamado de su esposa y pecaron, pues naturalmente el Señor los arrojó fuera del paraíso. Y pasó mucho tiempo y llegó el momento en que se quería rescatar lo que se había perdido. Y el Señor envía lo más preciado, que es su Hijo amado Jesucristo, a darnos a conocer el plan y a que nosotros nos bautizáramos con fuego y con el Espíritu Santo, para de esta manera Jesús, entregando su vida por mí y por ti en la cruz, pudiéramos hacer su voluntad y poder tener la esperanza de entrar al reino de los cielos, a gozar de esa paz y de esa alegría. Como ustedes vieron, pues para Dios nada es imposible. Los fariseos, los escribas, desconocían quizá muy poco de Dios, desconocían muy poco de Jesús, o lo conocían todo, porque probablemente conocían que las manifestaciones de este hombre eran diferentes a de los profetas anteriores, porque lo que Jesús hacía no lo hacían los profetas anteriores. Entonces, pero también había algo, y es que muchas veces cuando usted se empecina en el poder, el clero, vamos a decir, los escribas y fariseos representaban el poder religioso, el poder político, el poder, y a veces cuesta desprenderse, aunque Jesús no vino a quitarle ningún poder a nadie, sino a enderezar lo que estaba torcido. Y naturalmente se empecinaron y asistían a los lugares donde se encontraba Jesús, no para escuchar su palabra, sino sencillamente para llevarle la contraria, y siempre Jesús le daba una respuesta contundente. Y algunos de ellos terminaban quizá entendiendo, terminaban arrepintiéndose del camino, de las encomiendas que se le había hecho. En la primera lectura que nosotros vimos, que es del profeta Samuel, Samuel es el escuchado de Dios, significa ese nombre. Y Samuel perteneció a la tribu de Leví. Según cuenta las Sagradas Escrituras, las enseñanzas, Samuel era hijo de Elcaná y de Ana. Y ellos nacieron en un poblado de Israel que se llama Ramá. Y de ahí Elcaná y Ana se trasladaron a Silo o a Shilo. Silo fue la primera capital del antiguo reino de Israel, que duró 369 años de gobierno. Y a ese lugar fue precisamente donde el ejército israelí rescató el arca de la alianza, que había sido tomada, según la lectura que ustedes escucharon ayer, cuando el pueblo de Israel entró en combate con los filisteos, que en el primer combate murieron 4,000 israelitas, y cuando los filisteos vieron que llegó al pueblo de Israel el arca de la alianza, sintieron miedo, pero combatieron con los israelitas y murieron alrededor de unos 30,000, y los que quedaron vivos retornaron al campamento, y de paso se llevaron el arca de la alianza. El arca de la alianza permaneció en manos de los filisteos alrededor de 7 meses. Después de esos 7 meses fue recuperada por el pueblo de Israel y se llevó a este lugar que se llama Silo o Shilo, donde permaneció 20 años, y esa arca de la alianza fue trasladada
por David a Jerusalén, al templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa en esta lectura de Samuel? Samuel es el sumo sacerdote, el encargado del templo, y el pueblo le está pidiendo que le nombre un rey, porque todo el mundo, todas las demás naciones tienen rey, y ellos querían tener un rey. Podríamos verlo como una necedad del pueblo, porque ¿qué más rey que el mismo Dios? Entonces, Samuel se pone en oración con Dios y le dice la petición que le está haciendo este pueblo. Realmente el Señor le concede, le dice que sí, que le dé un rey. Y antes de darle el rey, pues dice, no es a ti que no quieren, le dice el Señor a Samuel, es a mí que no me quieren como rey. Pero de todo modo, ellos piden un rey, tú se lo vas a dar. Entonces, cuando le da, antes de darle el rey, le dice más o menos a qué se exponen cuando tienen un rey. Porque los reyes o el rey, ¿qué es lo que hace con el pueblo? Que lo tiraniza, los esclaviza. Es decir, las mujeres las pone al servicio del rey en la cocina y como perfumista y hasta para servicio de intimidad del mismo rey. Y a los hombres, ¿qué es lo que hace? Que lo pone al frente de las carrozas en atención, diríamos, de las caballerizas, de sus campos, y el rey se toma las mejores tierras de sus dueños. Y aparte de eso, tienen que darle el diezmo. A pesar de las advertencias que le hace Samuel al pueblo, pues ellos quieren un rey y reciben el rey. Le permite el rey con autorización de Dios cuando le escucha. Y realmente lo que sucedió fue que en lo adelante ellos se sintieron, diríamos, sintieron todo lo que le había dicho Samuel, pero como no hicieron caso a Dios porque estaban obstinados, eran de dura cerviz, como decimos, pues naturalmente el Señor no le hizo caso. De manera pues que tenemos que tener mucho cuidado cuando queremos pedir cosas al Señor que no nos convienen. No nos convienen. Tenemos que pedir las cosas que nos convienen. Y cuando pedimos cosas al Señor, debemos hacerlo con la prudencia de que si realmente lo que le pedimos no nos conviene, que no nos lo ponga a nuestro alcance, que nos permita aquellas cosas que no nos aparten de Él, que no nos aparten de Él. Esa es la situación, que lo que le pidamos sea para estar cerca de Él. Muchas veces cuando uno no tiene nada, pues suele buscar a Dios, generalmente suele buscar a Dios, y cuando va consiguiendo cosas, pues se cree que ya no necesita de Dios y comienza a apartarse del camino, no sabiendo que las cosas que ha recibido, las ha recibido de Dios. Y lo que uno siempre tiene que hacer es dar gracias a Dios por la oportunidad que me da de conseguir más de lo que quizá yo necesito, pero jamás, diríamos, creerme que yo soy autosuficiente y que no necesito de Dios, que es lo que muchas veces está pasando, que el hombre en este mundo se ha perdido porque cree que con la tecnología cree que puede superar a Dios. Pueden crear un robot y hacer todo, pero no pueden crearlo a imagen y semejanza de Dios y con los mismos sentimientos que Dios ha creado el hombre. Y además no tiene sentido la vida sin Dios. Qué mejor que dar gracias a Dios por todas las cosas buenas que ocurren en nuestro alrededor y que siempre en cada uno de nosotros, siempre se haga su voluntad, que no nos adelantemos a los tiempos de Dios, que es lo que está haciendo esta humanidad. Miren por la crisis que estamos pasando, de esta pandemia, que no se sabe qué va a pasar.
Cada día tenemos más infectados en este país y en el mundo. La economía se ha vuelto un caos, la inseguridad, y todo eso es manifestación del pecado. Si vemos las revelaciones privadas que ha hecho la Virgen a algunos santos, pues naturalmente el hombre ha apartado su corazón de Dios. Y si no nos arrepentimos de nuestro pecado, pues el destino del cristiano de nosotros podría ser muy similar a lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que por desobediencia a Dios el Señor le castigó con fuego y azufre. Y hasta el día de hoy eso está completamente desolado para los que han tenido la oportunidad de ir a Israel y ir por las riberas del Mar Muerto. Eso está prácticamente así. O sea que no desobedezcamos a Dios, porque Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Que así sea. Vamos a orar en esta tarde. Primero por la conversión universal de los pecadores, por la salud de los enfermos, por la presencia de cada uno de ustedes en esta celebración de las palabras, porque este encuentro con Dios nos permita a nosotros orar, hacer penitencia por nosotros mismos y por nuestros hermanos que necesitan siempre de nuestras oraciones. No olvidar nunca orar y rezar por los fieles difuntos, sobre todo en esta época que a veces se van repentinamente y que no tienen tiempo ni siquiera para confesar sus pecados. Cuando lo agarró el COVID, cuando viene a ver de un día para otro, usted está bien hoy, ya mañana están enterrándolo. Pidámosle a Dios que tenga misericordia de esas personas, que lo poco que no pudieron confesar, que no se lo tomen en cuenta, para que puedan heredar la morada eterna. También pidamos por nuestro país, que necesitamos que siempre esté acompañado por nuestra Madre, la Virgen, por nuestro Señor Jesucristo, que nuestra fe siga creciendo y que el Señor, independientemente de que puedan venir cosas peores, el Señor nunca va a abandonar a los suyos. Si seguimos pegados hacia Él, caminaremos sobre clavos y no nos puncharemos, sobre minas y no explotarán sobre nosotros. Siempre poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en Él. Y oramos en esta tarde por el eterno descanso de estas almas que han partido, y esperamos que así sea, a la casa del Padre: Apolinar Hernández, Víctor Marrero en su segundo día y José Arias Gómez en su 5º año. Acoge, Padre del cielo, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, estas oraciones que en esta tarde te presentamos. Lo hacemos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
paz. Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias y te pedimos perdón hoy y siempre. Cuida y protege a estos hermanos que con amor han venido a escuchar la celebración de la palabra. Produce la metanoia que como cristianos queremos que se produzca en él. Ese cambio radical, una vida quizá no muy bien cimentada en la fe, que se simiente de ahora en adelante en ti, que eres, como dice la Sagrada Escritura, camino, verdad y vida que conduce al Padre. Unidos en el amor de Jesucristo, rezamos confiadamente la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, intercambiemos a distancia un abrazo, un saludo de paz. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a participar de este gran banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo perdonen nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén.
alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, acción de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo en la hora de mi muerte, y mándame a ir a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de Apolinar Fernández, Víctor Marrero y José Arias Gómez, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tu sacramento la gracia de poder servirte, llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, después de haber participado en esta celebración de la palabra, pidamos a nuestro Padre Dios, que es rico en amor, misericordia, sobre todo muy generoso, que sea Él desde su trono santo y sagrado, que derrame en cada uno de nosotros sus santas bendiciones, que nosotros aquí las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, esta celebración ha terminado. Continúen en la paz del Señor. Que tengan unas santas y lindas noches en Cristo Jesús. Amén.